Bendito sea el Señor. Quiero invitarle a abrir la Biblia en el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Isaías 43, 1. ¿Lo encontró? Bien. ¿Alguien lo quiere leer? Yo te redimí, dice el Señor. Yo te redimí. Hay lugares turísticos que tienen determinados emblemas que le añaden al paisaje una nota adicional, pintoresca. En Mendoza hay uno, en Río de Janeiro, Brasil hay otro, el Cristo Redentor. El Cristo Redentor. Y es un lugar de atractivo, la gente se saca fotografías, es imponente, se ve a muchos kilómetros de distancia, siempre está ubicada esa estatua, imagen, figura en lo alto, un lugar muy, muy visible y atractivo, pero evidentemente no todos entienden el significado del nombre Cristo Redentor. Cristo Redentor. Y participar de la cena, el recordatorio, nos ayuda en esta noche para mirar un poco acerca de esta obra de Jesucristo en la cruz. El tema de redimir, yo te redimí, es un término que para la cultura del tiempo que se escribió la Biblia, del Antiguo, el Nuevo Testamento, tenía un significado muy especial. Vale la pena explicarlo porque para nosotros, en nuestro tiempo, no tiene ese significado, no es de uso común del lenguaje cotidiano. Redimir, yo te redimí, dice el Señor. Existían los mercados de esclavos. Mercados de esclavos en donde los dueños los exponían, tenían una cadena a la cual estaban atados por los eslabones lo tenían prendidos aquí en el cuello y uno tras otro, enganchado en los eslabones y la cadena, eran expuestos como en una vidriera, cruel vidriera, ¿no? Entonces venía la gente adinerada que necesitaba mano de obra para su empresa, para su trabajo, y llevaba su dinero. Entonces empezaba a recorrer las vitrinas humanas, ¿no? Y preguntaba el precio de cada uno, las características que tenían cada uno, y elegían al que más le interesaba, sea por funciones, capacidades o precio. Lo elegían, lo compraban, le pagaban al dueño y se apropiaban de esa persona. Ahora esa persona era su esclavo, su esclavo. Y como esclavo tenía pocas opciones. Él podía decidir obedecer o podía decidir abandonarse y morir, pero nada más que eso. Fíjese, este esclavo de la vitrina es comprado, es redimido, rescatado por un precio, cambia de dueño,
pero sigue siendo esclavo. Sigue siendo esclavo. Esta imagen de la redención se aplica a la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Por eso se lo llama el Redentor, el que con la sangre derramada en la cruz posibilitó la salvación de la humanidad y la posibilidad de que usted y yo seamos salvos por la fe en su obra. Él nos rescató, Él pagó el precio. Pertenecíamos al imperio del diablo, del pecado y de la muerte. Y Jesucristo nos libertó. Ahora, esa obra se hace efectiva en nuestra vida cuando creemos que Él es Dios y Salvador nuestro, y cuando lo recibimos en nuestro corazón y decidimos seguirle a Él con fidelidad. Podemos decir: Jesucristo me redimió, me compró, me rescató, me salvó, y ahora vive en mi corazón. Es mi Redentor. Pero hay un cambio con la imagen social del esclavo de vitrina. Hay un cambio. ¿Por qué? Porque aquel que era comprado en el mercado seguía siendo esclavo. Cambiaba de dueño, pero seguía siendo esclavo. En cambio, el que recibe a Jesucristo, el que tiene un encuentro de fe con Él, cambia de dueño, pertenece ahora al reino de los cielos, pero Dios le da libertad. Jesucristo nos hace libres. No somos más esclavos. Él rompió la cadena, cortó la cadena del mal sobre la vida de la humanidad. Somos libres. Tenemos la capacidad y el poder del Espíritu Santo para decidir hacer lo bueno y lo malo. No somos más esclavos. Por eso el que sigue a Jesucristo es llamado por Dios a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios que nos enseña la Biblia y a seguirle a Él con fidelidad, con fidelidad. Entonces, esa tremenda bendición de la cruz que llega a la vida de aquel que decide seguir a Jesucristo, tiene efectos extraordinarios hoy sobre nosotros. Y el texto que nosotros leímos en las palabras del profeta Isaías, el Señor dice: yo te redimí, por lo cual no temas. ¿Qué quiere decir? Está hablando al pueblo de Israel, pero también al pueblo de Dios hoy. Yo los elegí, los rescaté. Israel era un pueblo insignificante, pero Dios le dio valor, jerarquía, porque lo llamó, lo eligió, lo redimió, lo rescató de todos los pueblos del mundo. Y de esa nación nació el Señor Jesucristo. No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahora, el que se encuentra con Jesucristo en el camino de la fe, le pertenece a Él. Somos libres, pero somos de Jesucristo. Nuestra vida tiene que agradar al Señor. Tiene que agradar al Señor. Él dice: yo te liberté, pueblo de Dios.
Yo te liberté, pueblo de Israel, no para que vivas como tú quieres, sino que vivas para agradarme a mí. Yo pagué el precio en la cruz. Y ahora añade, te puse nombre. Tú tienes nombre, tus padres lo eligieron. Tal vez alguna familiar aportó algo para esa decisión. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado un nombre sublime, el de ser hechos por la fe en Jesucristo, hijos de Dios. Hijos de Dios. No hay título más extraordinario. Hijos de Dios. ¿Qué éramos antes? Criaturas de Dios. Creación de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios cuando tuvimos ese encuentro de fe con Jesucristo. Entonces Dios anotó nuestro nombre en el libro de la vida. Primer gran efecto. Ahora pertenecemos al reino de Dios y Dios nos ha declarado sus hijos. Segundo gran efecto de la obra de Cristo en la cruz como Redentor. Dice David en el Salmo 34:4, Dios me ha librado de todos mis temores. Librado es de la misma raíz de la palabra. Dios me ha rescatado, Dios me ha redimido de todos mis temores. A medida que el transcurso del tiempo pasa, en una sociedad tan insegura, tan injusta, evidentemente los temores también van en aumento. Y la medicina no tiene respuesta, ni la psicología, para todos los temores. Sin embargo, David, que los experimentó, podía decir, Dios, el Redentor, mi Redentor que vive, me libra de todos mis temores. Y él añadía en otro salmo, en el día que temo, en ti confío, Señor. Tu fe en Jesucristo disipa el temor de tu corazón. Dios es tu protector, el que te compró, el que te redimió, el que te abrazó, el que te bendice, el que te acompaña cada día. Él nos libra de todos nuestros temores. El otro día tuve frente a una circunstancia, un pensamiento negativo. E inmediatamente el Espíritu Santo coloca en mi mente una promesa de Dios. Yo soy tu protector, tu refugio. No tengas miedo. Qué maravilloso que es Dios. Dios habla a nuestro corazón por el Espíritu Santo. Dios habla a nuestro corazón por su palabra. El tercer efecto del Cristo Redentor lo encontramos en el Salmo 40:17. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Salmo 40:17? ¿Alguien lo puede decir? Qué tremendo. Aunque afligido yo y necesitado, mi Redentor es mi libertador. Aunque afligido yo y necesitado, mi Redentor pensará en mí.
Qué impresionante. Por lo tanto, mi Redentor, Él es mi libertador. No te tardes. No te tardes. Tal vez usted esté pasando por ese valle de la tristeza, de la angustia, de la soledad. Su Redentor piensa en usted. Tal vez no piense en otros, pero Él sí piensa en usted. Y Él trabajará para ayudarle, fortalecerle y sacarlo de ese pozo depresivo de tristeza, porque Él es su Redentor. Usted es propiedad de Jesucristo si ha confiado en Él, pero Jesucristo es su propiedad. Usted pertenece a su familia eterna. El cuarto efecto de la obra redentora de la cruz está en Efesios 4:30. Efesios 4:30. ¿Quién lo puede leer, por favor? Habrá un día que San Pablo titula el día de la redención. El día en donde nos vamos a apropiar en la plenitud de la gloriosa obra de la cruz. Cuando el Señor Jesucristo con sus ángeles regresen por la iglesia. Ese es el día de la redención. Cuando suene la trompeta, cuando el cielo se abra, cuando usted sea levantado al cielo, al lugar que el Señor le preparó, el día de la redención. ¿Qué espera el mundo? El mundo espera guerra, muerte, injusticia, maldad. ¿Qué espera el cristiano? El retorno de Jesucristo. Las señales se están cumpliendo de manera acelerada. ¿Qué espera la iglesia de San Andrés? El día de la redención. Ese es el día más glorioso. El día del reencuentro con Jesucristo. El día donde la temporalidad nuestra se transformará en la eternidad con Dios, donde no habrá más lágrimas, más dolor, más muerte, más tristeza. El día de la redención. Volverá el Redentor por su iglesia, por usted, por mí. Preparémonos para el encuentro. Vivamos para el encuentro. Proclamemos el encuentro. Celebremos el encuentro con el Redentor. Y el quinto efecto está en Apocalipsis 5:9. ¿Qué nos dice Apocalipsis 5:9? El quinto efecto de la obra redentora. Léalo en voz alta. ¿No lo tiene el libro de Apocalipsis? Le puedo prestar mi Biblia. Bueno, esto es una escena del cielo después del día de la redención. Cuando estemos con el Señor, se habla de que el Señor fue inmolado, fue nuestro Redentor, y allí se habla del canto, el canto de la muchedumbre que recibió a Jesucristo a través de los tiempos, ¿no? Ese es el canto eterno para Dios. Mire, hasta yo voy a cantar bien. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Usted va a adorar. Usted va a adorar al Señor, al Cordero de Dios, al Redentor. Es el canto de la redención. Es el canto para la eternidad. Entonces, cuando nos toque mirar la figura del Cristo Redentor, recordemos, es más que un lugar turístico y una figura, una escultura de mano de hombres. Detrás del símbolo hay un profundo significado. 5 grandes efectos de aquella obra del Redentor para la vida de cada uno de nosotros. Nos dio un nombre sublime, el de hijos de Dios. Nos libra de todos los temores. Nos vendrá a buscar en aquel día de gloria y estaremos con Él por la eternidad, con el canto de la redención. Y este Redentor piensa en mí, en la realidad de mi alma. Él es mi ayudador, mi libertador hoy, el que me da fuerzas, el que me bendice. Que esta palabra fortalezca tu fe y que esta palabra sea significativa para que cada día tengas un encuentro de fe con tu Redentor. Ores, leas la Biblia, lo abraces y confíes y seas fiel todos los días para la gloria de Dios. Amén. Amén.